Venimos informando sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos desde el domingo y parece que los demócratas han acortado un poquitito las diferencias, pero poquito. Sí, de todas formas... Está peleada la cosa. Sí, está peleada, pero parece también que los demócratas van a perder el control en el Parlamento. Eso le complica la vida al presidente Joe Biden y aparece Donald Trump otra vez ahí en la vuelta como posible candidato. En esta ensalada es que nos tiene que explicar entonces Mauricio Rabuffetti qué está pasando. ¿Cómo anda? Hola, Mauricio. Como si fuera un chef. Pero yo creo que esto tiene varios ingredientes, ¿no? Me gustó eso de que Trump aparece. Trump nunca se fue. Está ahí. Todavía, claro. Todavía está por ahí. Bueno, explicamos la ensalada. Claro. A ver, ¿cómo viene? Lo que ocurrió para nuestros televidentes en casa es que se celebraron, como decía Gabriela, las elecciones de medio término que permiten renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, que sería nuestra Cámara de Diputados en Uruguay, y más o menos un 30% del Senado. Estas elecciones son muy importantes en Estados Unidos porque de alguna forma son una suerte de referéndum de la gestión del presidente que está en ese momento en el poder. Y efectivamente lo que suele ocurrir es que el control del Parlamento cambie de manos. En general, no les va muy bien a los presidentes que están en ejercicio del poder en estas elecciones. Le voy a pedir a los compañeros de control que preparen el gráfico que tenemos preparado para mostrarles con los resultados que tenemos hasta ahora. Ustedes van a ver en azul lo que son las votaciones de los demócratas, de los candidatos demócratas, arriba el Senado, y en rojo van a ver los republicanos. La gráfica se divide en tres partes. El mapa, por supuesto, lo vemos todos con lo que fue la votación geográficamente distribuida, pero lo más importante son esas dos barritas, ¿no? Las azules y las rojas. Arriba vemos lo que es el resultado parcial hasta el momento para la Cámara de Senadores: 48 senadores para los demócratas, 49 para los republicanos. Los demócratas que podrían llegar a perder el control de una Cámara que tenían por un pelito, porque el voto que diferenciaba era el de la vicepresidenta Kamala Harris. Ya estaba en 50-50 el Senado. Y en la Cámara de Representantes sí, lo que decía Leo, ¿no? Ahí se ve más claramente cómo se vuelca hacia una mayoría republicana, por lo tanto opositora, con 211 es la proyección que hay hasta ahora, representantes republicanos, y ahí dice 198, pero la última actualización decía 199 en este gráfico que tomamos de CNN, los colegas de CNN. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los próximos 2 años del mandato de Joe Biden van a ser más complicado, va a tener que negociar más con el Congreso, con un Congreso con el que ya tuvo que negociar a pesar de tener mayoría. Recordemos lo que fueron los gigantescos paquetes de ayuda durante la pandemia. Este presidente, ahí vemos a Donald Trump, el hombre que no se fue y quiere volver a la Casa Blanca. Este presidente Joe Biden, que es el más anciano de todos los que ha tenido Estados Unidos, cumple 80 años dentro de poco tiempo y es un hombre con casi medio siglo de vida política. Es un gran negociador. Dijo algo muy interesante, yo lo comentaba esta mañana en Justos y Pecadores, dijo algo muy interesante sobre el resultado de las elecciones. Palabras más, palabras menos, dijo: los norteamericanos le dijeron al Congreso que tiene que trabajar conmigo. ¿Qué quiere decir con eso? Y bueno, que va a seguir negociando, va a seguir por la vía de la negociación, tratando de llevar adelante su agenda de gobierno. Y en concreto, a ver, para cualquier gobierno no tener mayorías parlamentarias es complejo, es incómodo, es difícil de vehiculizar algunos temas clave o estructurales de la reforma que quiera implementar, sobre todo aquellas que requieren mayorías que no sean simples, en fin. Ahora, en este caso, para Estados Unidos, ¿qué significa para este gobierno no tener la mayoría parlamentaria? ¿Cuáles son las cosas que quedarían atrás o que se complicarían? Bueno, si nosotros vemos lo que fue la campaña, hay algunos temas que fueron centrales, ¿sí? Empiezo por eso. ¿Qué temas fueron centrales? La inflación, lo que más le preocupa a los norteamericanos. Por lo tanto, en el combate a la inflación, si bien la que lleva la voz cantante es la Reserva Federal, lo que sería nuestro Banco Central, el Congreso tiene mucho que hacer en esa materia porque es el que aprueba muchísimos programas económicos que por supuesto tienen efecto en ese plano. Ahí vemos imágenes del Congreso de Estados Unidos. Otro tema que también estuvo sobre la mesa, que después lo podemos ver en más detalle si quieren, Gaby y Leo, el tema del aborto. Muy polémico en Estados Unidos, lo abordamos meses atrás.
También el Congreso tiene su que decir en ese tipo de temas. Pero por sobre todas las cosas, lo que hay es una representación de los diferentes distritos en ese Parlamento que termina siendo lo que debe ser un contrapeso al Poder Ejecutivo y en este caso un contrapeso que no va a ser tan importante como esperaban los republicanos. Los republicanos y en particular algunos analistas con perfil hacia el Partido Republicano hablaban de la ola roja. ¿Por qué la ola roja? Porque es el color del Partido Republicano. Ahí lo veíamos en los gráficos iniciales, ¿no? La ola roja que se esperaba permitiera a la oposición controlar de manera amplia y cómoda el Congreso y eso hubiera significado la posibilidad de muchos representantes muy críticos del gobierno oponiéndose a la agenda de Joe Biden. Sin embargo, eso difícilmente ocurra con tanta solidez. Joe Biden no sale derrotado. De hecho, se espera un resultado tan malo que este resultado no tan malo termina siendo positivo para el presidente, que ahora salió al mundo, lo decía Eugenia recién, salió al mundo a un montón de cumbres parado, yo te diría que hasta incluso fortalecido con un resultado. Se prepararon para lo peor. Así que, en definitiva, viste que esas cosas pasan en materia político-electoral. De derrota dulce, según del lado que se mire, ¿no? Exacto. Y de victoria amarga para los republicanos. ¿Y Donald Trump cómo queda ahora de quién más? Porque después del resultado de estas elecciones él iba a anunciar si iba a ser candidato. Yo creo que ese es el punto más interesante, sobre todo para nosotros que lo vemos desde lejos, ¿no? ¿Por qué es el punto más interesante? Porque ocurrió algo en estas elecciones que de alguna manera empezaba a perfilarse, pero que plantea por lo menos una parte, la mitad del escenario electoral o preelectoral en Estados Unidos de cara a las elecciones de 2024. Donald Trump, cuando se preveía una victoria gorda, importante, grande de los republicanos, dijo que el próximo martes, iba a ser un gran anuncio en el que todo el mundo espera que lance su carrera por recuperar la Casa Blanca. Sin embargo, le surgió un gran rival antes de tiempo, alguien a quien él apadrinó, alguien que se generó políticamente al influjo de Donald Trump, que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Un hombre de 44 años, muy joven, ahí lo vemos en imágenes junto a su esposa, en su discurso de victoria, ganó por casi 60% de los votos, arrasó en Florida, porque además geográficamente, cuando uno ve el mapa de Florida, es todo rojo, todo color republicano. Este hombre que hizo un discurso encima de un eslogan que la traducción sería algo así como "la libertad vive aquí", en Florida, refiriéndose a su estrategia para combatir la pandemia, un hombre que no cerró la economía de Florida y eso le valió, ahí estamos por ver justamente el eslogan, ¿no? La libertad vive aquí, con el mapa de ese estado tan dividido en general en las elecciones norteamericanas y ahora completamente volcado a los republicanos. Muy importante de cara al 2024, pero además un hombre que perfiló su discurso para todo el país, por más que le habló a los floridanos, y un hombre que tiene una trayectoria prácticamente ideal para cualquier candidato, ¿no? Un origen en una familia trabajadora, gran deportista, abogado de los SEALs, estuvo en Irak, electo en 2018, ahora reelecto con un resultado imponente, es el rival de mayor peso, yo te diría, Leo, que es el único rival que va a tener real Donald Trump si decide anunciar su postulación para recuperar la Casa Blanca. Muy bien, muchísimas gracias. Nos quedaron temas pendientes, lo sabemos. Vamos a seguir analizándolos, Mauricio. Cuando tengamos el resultado final, claro, tal vez sí, seguro tengamos que sí. alguna sorpresa. Negacionismo electoral, cómo pesó la revocación del aborto constitucional, de la protección constitucional. Hay varios temas. Sí, y un Gracias. Biden que también sigue dando pelea, ¿no? El presidente quedó Obvio. ahí A bastante ver si bien. se postula o no se postula. Exactamente. Mauricio, te esperamos la semana que viene. Gracias.